Un DBA cada día, entre muchas otras cosas, se encarga de analizar los accesos a la base de datos y que ésta se encuentre en un estado consistente. Vamos a mostrar cómo se lleva a cabo esa tarea en PostgreSQL. En un sistema de bases de datos nos interesa llevar un seguimiento de los accesos y modificaciones de las bases de datos lo más detallados posible. Esto es necesario, por ejemplo, para detectar modificaciones no autorizadas por parte de algún usuario del sistema. Esto se puede deber a que ese usuario tiene más permisos de los que debería y los ha usado consciente o inconscientemente para modificar datos que no debía. Una vez detectado que el usuario ha realizado esta modificación, el DBA deshace los cambios y, en caso de que sea necesario, modifica los permisos del usuario para que no se repita el error. Sin embargo, cualquier solución a este problema supondrá una carga extra al sistema, tanto de cómputo como de almacenamiento, por lo que el DBA deberá analizar todas las posibles medidas y su coste para decidir cuál es la más conveniente en cada caso. La primera solución son los logs automáticos. Los logs automáticos nos permiten generar información rápidamente de las transacciones que tienen lugar en la base de datos. Para activar que se guarden todos los logs, hay que cambiar el fichero de configuración en data.postgresql.conf. En estos logs se guardan las conexiones, las operaciones y los errores que surjan en la base de datos. Esta solución es la más eficiente de las dos y es aceptable para cambios frecuentes en la base de datos. Sin embargo, es más compleja de configurar para ciertos escenarios. Por esto tenemos una segunda solución: crear una tabla dedicada para logs utilizando triggers. Esta solución nos permite hacer un seguimiento de las acciones más concretas y a la vez nos permite configurar más los datos a guardar que los logs, lo que es muy útil. Consiste en generar una entrada de datos en una tabla por cada cambio realizado en una tabla concreta utilizando triggers. Para ello, 3 pasos: crear una tabla para almacenar los datos, crear el procedimiento que será llamado y, por último, el trigger que activa ese procedimiento. Por lo tanto, crear una tabla que almacenará los datos. Esta tendrá por columnas los datos que queremos guardar por cada acceso o modificación. En este ejemplo, hemos guardado el momento de la transacción, la tabla y la operación, quién la ha realizado y los valores original y final, entre otros datos. Lo segundo es crear el procedimiento que será llamado antes de que termine cada transacción. En este ejemplo, le estamos indicando un comportamiento distinto si es un insert, un update, un delete. Finalmente, creamos el trigger de forma que se active antes de que finalice la transacción según las reglas que nosotros queramos, según la tabla, el usuario, el tipo de acción, etc. En este ejemplo, hacemos el log antes de que finalice la transacción, llamando al procedimiento almacenado anterior cuando se hace un insert, update o delete en una tabla concreta. Como hemos dicho, hacer un seguimiento cuesta recursos del sistema. El problema de esta solución es su eficiencia, ya que genera una operación de insert por cada operación de la base de datos. Por ello, es una solución muy interesante para operaciones que no se realizan con mucha frecuencia, por ejemplo, modificaciones de salarios, de datos personales. De esta forma, podemos implementar seguimiento en nuestras bases de datos PostgreSQL, lo que nos ayudará a detectar y reparar problemas y, a la larga, a librarnos de bastantes quebraderos de cabeza.